En cuanto a nuestra fe, avanzando nos mantenemos, como hemos leído en la palabra del Señor, todo lo que hacemos para con Dios no es en vano. Y continuamos abordando todo lo que tiene que ver con identidad. Hoy consideremos principios, nuestra visión y nuestra misión. Como hemos aprendido, nuestra identidad es la definición de lo que somos, también es la definición de nuestro propósito, de nuestra razón de ser. Tenemos como fundamentos principios divinos que llevamos a la práctica diariamente. Debemos tener en cuenta nuestra misión terrena y cómo cumplir esa misión. Revisemos nuevamente lo que está escrito por el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Espíritu Santo por la palabra nos revela nuestra identidad. Entonces dice que en Cristo somos adoradores. ¿Por qué? Dice claramente que somos pueblo adquirido por Dios. Allí está el principio de adoración. Porque somos personas que viven para la gloria de Dios. Personas que viven para el deleite de Dios, para el beneficio de Dios y para los propósitos de Dios. Somos personas que buscamos agradar a Dios aún en los más pequeños detalles de la vida. Por eso nos centramos en Dios, porque nuestros pensamientos y también nuestras acciones, nuestra conducta, comportamiento y nuestras palabras buscan siempre alinearse a la voluntad de Dios. Tenemos cuidado de administrar bien los recursos que Dios nos ha provisto, lo material, el dinero y aún más importante, el tiempo y las personas que nos rodean. Con eso buscamos, al ser pueblo adquirido por Dios, agradarlo a Él porque Él nos adquirió, nos compró a precio de sangre precisamente para que le agrademos. Lo segundo que dice Pedro acá claramente que somos es miembros de una familia de buenas relaciones o personas en comunión. Cuando dice que somos linaje escogido, nosotros somos diferentes porque damos alto valor a nuestras relaciones con los demás, a tal punto de esforzarnos hasta donde nos sea posible por llevárnoslas bien con toda persona. Por amor a Dios, amamos a los demás, principalmente a quienes nos rodean y a nuestros hermanos de la fe. También amamos a aquellos que nos aborrecen con o sin causa. Nos inclinamos por perdonar y por pedir perdón en lugar de odiar, de guardar rencor, de tener resentimientos, de tener amarguras y envidias en el corazón. El tercer aspecto que menciona el apóstol Pedro es que somos ciudadanos del reino de Dios, discípulos, cuando dice que somos nación santa. Somos personas ordenadas, personas con principios, con valores firmes y además personas en constante crecimiento. Nuestro fundamento son los mandamientos de Dios, esos que están registrados en la Biblia, esos que Jesús nos dio y que aclaró que si lo amamos vamos a guardar esos mandamientos. Así que nosotros no vivimos bajo los parámetros terrenales, sino bajo los parámetros divinos. Siempre va a haber un conflicto en la vida de un creyente que en lugar de regir su vida por lo que Dios dice en su palabra, sigue los modelos mundanales, porque no se corresponde. Va a ser un repuesto como cuando se daña un equipo, sea electrónico o mecánico, y es alguna pieza que se le ha dañado y venimos a sustituir esa pieza con otra que no encaja, que no se corresponde. Entonces, aunque funcione, el aparato no va a tener el mismo rendimiento, la misma funcionalidad, va a funcionar chueco, como decimos criollamente, porque no se corresponde. Así es un cristiano que tiene criterios mundanales en su vida, que habla como mundano, que se comporta como mundano, que bueno, en su estilo de vida tiene algunas cosas del mundo. Siempre va a haber algún conflicto en la vida de ese cristiano, porque nosotros no vivimos bajo esos parámetros mundanales. Todos los parámetros que tenemos, que vivimos, que aplicamos, deben y tienen que regirse por la palabra de Dios. Nuestra disposición siempre será crecer para ser como Jesús, no como el mundo.
El cuarto y último aspecto que menciona el apóstol Pedro de nuestra identidad, que son principios, ¿saben? A la adoración, miembros de la familia, que es la comunión, ciudadanos del cielo, que es el discipulado, es, número 4, el servicio. Nosotros somos servidores. Y lo dice cuando dice que somos real sacerdocio. Somos gente útil. Nuestra entrega por la bendición de otros es constante. Servimos de forma humilde y desinteresada, tal y como Jesús sirvió. Somos grandes servidores porque nuestro servicio comienza en los pequeños detalles y desde nuestro hogar. ¿Para qué somos todo esto? Pedro lo dice, ustedes son, y están los 4 principios allí claramente establecidos, como ya lo he explicado. Y luego dice, ¿para qué somos todo esto? Ese es nuestro propósito o razón de ser. Allí está el texto, considerémoslo nuevamente, pero ustedes son linaje escogido. Eso nos habla de servidores. Real sacerdocio. Perdón, linaje escogido nos habla de familia, de miembros de la familia. Real sacerdocio nos habla de servicio. Nación santa de ciudadanos del cielo, de discípulos. Pueblo que pertenece a Dios nos habla de adoradores. ¿Para qué? Ahora lo dice. El para qué, el propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos lleva al quinto principio, que es el evangelismo. Evangelismo es tener identidad para dar testimonio y anunciar el evangelio de Jesucristo. Evangelismo es el mandamiento que ordenó Jesús. Lo recordamos en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dijo, vayan y hagan discípulos. En Marcos 16, 15, cuando dijo, vayan y prediquen el evangelio. Ya lo tenemos claro, es la esencia de lo que es la iglesia. Es la primera funcionalidad por la que existe la iglesia. Esta es la misión asignada a todos los cristianos en cualquier lugar del mundo. Ir, hacer discípulos y enseñar lo que Jesús mandó. Teniendo claro entonces nuestros principios, consideremos nuestra visión y misión. Y comencemos entonces por aclarar que la misión es precisamente predicar el evangelio. Todos los cristianos en el mundo tienen que cumplir esa misión. Aunque no de la misma manera, y ahí es donde interviene la visión. Todos somos diferentes por creación divina. Hacemos las cosas según a la singularidad con que nosotros fuimos creados. Visión entonces viene de ver o de la forma de ver las cosas. Y no todos vemos las cosas de la misma manera. Por eso la visión no es como la misión. La misión es nuestra obligación, mientras que la visión es la forma particular como cumplimos esa misión. Así que no todos los cristianos llevan adelante la misión de la misma manera. Lo importante es que la cumplen. Mientras no implique pecado, la manera particular como la hagamos representa o tiene que ver con la forma particular como Dios nos creó. Y en nuestro caso, Dios trae a todos aquellos que se alinean a la visión que Dios nos ha dado. Tú eres parte de esa visión. ¿Por qué estás en esta congregación? ¿Por qué estás en esta familia espiritual? En esta comunidad de creyentes, en esta comunidad cristiana. Dios te trajo y te has mantenido porque tu visión, la forma como ves las cosas, se asemeja en mucho a la manera como acá hacemos las cosas. Esa es la razón por la que tú estás en esta congregación y no en otra. Esa es la razón por la que te mantienes acá. Porque la visión, la forma como Dios te creó, en mucho se ajusta y se alinea a la forma como Dios hizo a esta comunidad de creyentes y permitió que existiese y a todos los que se unen a ella. Esa es la razón. Y así que cumplimos la misión. Y eso no nos hace más o mejores que otros creyentes de otras congregaciones, de ninguna manera, sino que a ellos Dios les dio una visión, aunque deben cumplir la misma misión. Tener claro esto es determinante, es muy clave. Así que entiende que nuestra visión, como la mayoría lo conoce, es bendecir a las personas de la ciudad. Lo hacemos por medio de grupos en casa y allí se nos enseña a llevar una vida con propósito. Eso, bendecir, grupos en casa, propósito, es clave en nuestra comunidad de creyentes. Y estos son principios que Dios nos ha concedido. En otra comunidad de creyentes habrán otras cosas y que no son más ni mejores, sino que igual son de Dios. Dios
nos las concedió. Por eso, criticar a creyentes de otras congregaciones es una insensatez, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con esto es que Dios nos hizo diferentes. Respetamos, valoramos y estimamos a otras visiones, así como cumplimos con estima, con aprecio, la visión que Dios nos dio a nosotros. Es decir, Dios nos dio a todos un carril en esta carrera. Nosotros corremos nuestro carril y no es pecado la forma como lo hacemos, como también no es pecado la forma como otros lo hacen. Mientras lo hagamos obedeciendo a Dios y a su palabra, desarrollémonos como Dios nos creó, cumpliendo así la misión de ganar almas, de hacer discípulos, de cumplir esas dos funciones de la iglesia como ya lo conocemos. Alcanzar a los perdidos por un lado y fortalecer a los que ya tienen la fe. Entonces, bendecimos a las personas sirviéndoles. Los grupos en casa los tenemos activos como la esencia de esta visión, y vivir con propósito cierra con broche de oro esta maravillosa visión que Dios nos ha entregado. Por ello entonces nuestra visión y nuestra misión es bendecir a las personas de la ciudad, yendo a ellas y haciendo discípulos, enseñándoles lo que Jesús nos mandó, por medio de grupos en casa, en donde se nos enseña a llevar una vida con propósito. Cada una de estas frases, que son 5 y que representan nuestra visión y misión, está fundamentada en uno de nuestros principios. A saber, la misión, ¿cuál es? Está definida en 2 frases. Ir a las personas, hacerlas discípulos y enseñar lo que Jesús mandó. Esa labor deben cumplirlo todas las iglesias en el mundo o las congregaciones que son, en verdad, la iglesia de Jesucristo. Cualquier congregación de Dios va a ir a la gente, a hacer los discípulos y a enseñarles lo que Jesús mandó. En esas 2 frases está la misión. Y en las siguientes 3, como ya les he aclarado, está la visión. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Eso de ir a la gente, de hacer los discípulos y enseñar lo que Jesús mandó, lo hacemos bendiciéndolas a las personas de ese medio, por medio de grupos en casa y enseñándoles a vivir con propósitos. La primera frase, que es bendecir a las personas de la ciudad, nos habla de servicio. Así servimos a la gente. La segunda frase, que es yendo a ellas y haciendo discípulos, nos habla de evangelismo. La tercera frase, que es enseñar lo que Jesús nos mandó, nos habla de discipulado, de formación, de crecimiento. La cuarta frase, que dice por medio de grupos en casa, nos habla de comunión, de buenas relaciones. Y la última frase, en donde se nos enseña a llevar una vida con propósito, nos habla de adoración. Hacemos eso para agradar a Dios, porque vivir con propósito agrada a Dios mientras estamos cumpliendo su propósito, ¿sí? Detalles adicionales que menciono para finalizar esta parte es que la misión, como ya vemos, es ir a la gente y hacerlos seguidores y servidores de Cristo, basado en los mandamientos de Cristo, no en ideas terrenales, no en puntos de vista humanos, es en el punto de vista del cielo. Por esto en esta casa espiritual siempre te enseñaremos lo que viene de Dios, lo que viene de la palabra de Dios. Estamos fundamentados en la palabra del Señor, recordando siempre lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes, para que atesores lo que en él está escrito y lo pongas en práctica, para que así prospere tu vida, prospere tu camino y todo te salga bien. Por eso entonces, inspirado en eso, nosotros enseñamos la palabra y enseñamos a la gente a que siga a Cristo y sirva a Cristo. Esa es nuestra misión. A Cristo hay que seguirlo y a Cristo hay que servirlo. Así como caminamos un paso y el otro paso, así es el caminar en Cristo, es el caminar en fe. El primer paso es el de seguir a Cristo y el de segundo es de servir a Cristo. No se corresponde un seguidor que no le sirve, ni un servidor que no le sigue. Hay gente que quiere servirle pero no seguirle. Hay gente que quiere seguirle pero no servirle. Eso no se corresponde. Es como caminar con un solo pie. No sería caminar, sino como decimos criollamente, chuequear. Nosotros no chuequeamos, ¿verdad? Nosotros caminamos siguiendo a Cristo y sirviendo a Cristo, basados, repito, en los mandamientos del Señor. El otro detalle es el detalle de bendecir. Dios nos ha levantado para beneficiar a las personas donde vivimos. Y por eso decimos bendecir a las personas de la ciudad. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 7. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado.
a donde los he puesto, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Intencionalmente Dios te puso en esta ciudad, te plantó en esta ciudad como un árbol. Aquí debemos dar fruto y debemos bendecir la ciudad, así como en un árbol beneficia su medio, proveyendo sombra, fruto, alimento, así nosotros. De esa manera bendecimos, tenemos que bendecir la ciudad. Y en la bendición que nosotros le demos, ¿sí?, nosotros mismos vamos a disfrutarla, porque en el bienestar, del bienestar de la ciudad depende nuestro bienestar. Así que aquí estamos siendo intercesores por la ciudad, como en algún momento Abraham lo fue por Sodoma, donde estaba su familiar Lot. Así que aquí está nuestra familia, aquí está nuestra gente, y debemos siempre activar nuestro rol de intercesores en favor de la ciudad, ¿sí? Porque nosotros tenemos que bendecirla, y así comenzamos. Y el último detalle que te comparto es que tal y como Jesús, y también lo hizo la iglesia en sus inicios, nosotros usamos los hogares, las casas. Desde allí abrimos las puertas del cielo para quienes estén dispuestos a entrar. Te recuerdo que somos casa de Dios y puertas del cielo, ¿sí? Cada grupo en casa es una puerta del cielo. Allí enseñamos a la gente a vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, a vivir conforme al propósito de Dios. Cierra tus ojos, abre tu corazón y pídele al Señor que este entendimiento lo mantenga siempre, y que con ese entendimiento esté también la pasión para cumplirlo y vivir alineado a estos principios, a esta visión, cumpliendo así la misión del Señor. Abrimos nuestros corazones, oremos juntos para que el Señor nos avive, nos apasione y nos fortalezca en la visión y en los principios que nos ha dado. Aleluya.